pasa que en el inconsciente sale esa expresión de nombrarle a Dios en una circunstancia, por decirlo, de vida o muerte. Exacto. Que para algunos en la escala de las universidades, como si no doy bien este examen, me jalo, Diosito, no estudié nada, ayúdame. También llegué a este punto, a esta etapa de la cual en la ciencia decía, no, es que la ciencia para mí es todo. Sí, habla muchas cosas y muchas cosas importantísimas, pero al momento que comencé a complementarlo. Hola, ¿cómo están? Alex. Hola Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado todos ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo está esa vida? ¿Cómo está esa vibra ¿Cómo también? estás tú? Creo que estamos por ahí bien viviendo, ya saben, un poquito siendo más conscientes en todo este mundo inconsciente, pero bueno, ahí vamos. ¿Y tú cómo has estado, Jenny? ¿Estás todo bien, tranquila? Te veo un poco preocupada por el tema del día de hoy. Sí. Sí, bueno, estos días he estado pensando mucho en lo que vamos a hablar el día de hoy y también como justo como trayendo del inconsciente cosas conscientes, pero como no queriendo verlas, ¿no? Me está costando bastante trabajo porque sí quiero, pero no sé cómo. Estoy como en búsqueda de las herramientas. Si alguien sabe un tip de herramientas espirituales que me pase, porque siento que mi cuerpo está dándome mensajes. Está bloqueado. Dentro de los mensajes que me da, debe ser uno de los que se bloqueen, pero bueno, eso lo veremos en otro podcast. Sí, estoy bien. Sí, está bien, bueno, perfecto. En sí, gracias a cada uno de ustedes por escucharnos nuevamente este podcast. Creo que ya es nuestro podcast número 4, bueno, uno de nuestros podcasts. Otro episodio más. Y sí, hemos todavía pues con unas dificultades para subir el video anterior, pero ya estamos nuevamente en camino para subir todos los videos que se va a subir, van a seguir paulatinamente. Va a estar todos los episodios y todo lo que hemos dicho aquí disponible para ustedes, pero vamos a recordarles las 3 cosas que queremos decirles. Bueno, aleatoriamente, ¿no? La otra es que no nos crean todo lo que digamos aquí, que nos cuestionen, que cuestionen. Exactamente, no tenemos la última palabra en todo lo que decimos. Siempre pedimos que nos cuestionen porque creo que así somos, ¿no? Nos gusta que nos cuestionen, que cuestionen también las cosas que decimos. No es que estamos mintiendo tampoco, pero sí que ustedes también tengan un poco de conocimiento, que lean bastante. Porque aquí tratamos de topar el segundo tema, que es de mente abierta, ¿no es cierto? Tener una mente abierta ante las cosas que decimos, porque no es que nosotros tenemos la verdad absoluta. Quizás tú no crees en alguna de las cosas que vayamos a decir acá, léelo, sí, no sí. Es que tampoco sea la última palabra, lo que también leas, trata de cuestionarlo. Y de igual forma, pues... Sé tolerante. Hay que tener tolerancia, en realidad, dentro de la tolerancia están muchas cosas, pero pues creo que hace como el camino más llevadero el poder tolerar circunstancias, momentos, personas. Y si llegaste aquí es porque también estás en la búsqueda de, ¿no? Información como esta va llegando, bueno, ahora con los logaritmos de las redes sociales, casi que exacto, siempre ahora lo ya buscan, un poco ¿no? más fácil, ¿no? Más ya fácil. Es más sencillo, sí. Ya poder tener ese tipo de información, sí. Que a muchos pues nos llega, especial a mí me ha llegado bastante, ¿no? Sí. Y si ya si es el logaritmo el que te trajo acá, pues gracias a ese logaritmo ya estamos caminando. Exactamente, y más que nada, pues gracias también nuevamente por escuchar este podcast que vamos a hablar el día de hoy sobre un tema, se puede decir muy polémico quizás para muchas personas. Este puede ser quizás uno de los episodios de los que les va a tener o van a practicar mucho esa parte de la tolerancia, de las cosas que vayamos a decir hoy, porque en sí es un programa de, bueno, viene a ser el tema de llegamos a creer en algo. Sí, o sea, en realidad, bueno, nuestro tema le hemos querido dar el nombre de cuando creer es la opción. Exactamente. Ajá. Y bueno, ahí sí que te voy a dejar primero a ti porque... bueno, en esa parte de acá de creer es la opción de algo. Exactamente. Yo les puedo comentar que en sí yo sí he tenido muchos años en el cual yo no creía en nada. O si creía, lo creía como de una manera fantasiosa, como que será que se cree en algo, hay algo más allá, algo superior a mí, que me guía, que me brinda sabiduría, conocimiento, me cuida. Porque para mí esa parte de ahí era como algo muy, se puede decir, peleado quizás.
peleado de una forma interna. Yo en sí tuve pues... se puede decir, y creo que eso le ocurre a muchas de las personas de aquí en Latinoamérica, esa descendencia que viene de la religión católica, en la cual pues uno piensa que la religión católica, exactamente, como una costumbre, ¿sí? En la cual pues todos son, bueno, en su mayoría o muchas de las personas, no quiero hablar de todos porque no todos son así, sino que varias personas, ¿sí?, practican este tipo de religión, tratan de hablar de ese tipo de cosas, que los pecados, y bueno, en sí. Sí, llega un punto de mi vida en el cual pues sí, obviamente al inicio mis papás me inculcaron eso de que tengo que ser católico, que es la única religión y que la religión por aquí, por allá, por acá, por acá. Pero luego, ¿qué pasa? Luego que de eso pues me acuerdo que tenía creo que unos 8 años, 7 años más o menos, y justo conocí a los testigos de Jehová. Iban a mi casa, nos hablaban de igual manera pues de su palabra y todo eso, ¿no? Y llega un punto también en el que como que le cogí un poco de resentimiento, ira quizás, porque habían cosas que no me gustaban, por ejemplo, de esa religión. Y ojo, no quiero ofender a nadie, pero habían cosas a mí a título personal que como que me peleaba mucho con eso. A los 8 años ya te A los 8 cuenta años, de exactamente. ¿Y qué te molestaba? Supónganse, es que yo 8 años, sí, niño típico que le gusta irse a las fiestas de cumpleaños. Me encantaba irme a todas las fiestas de cumpleaños, me invitaban por acá los amigos de la escuela, por acá, bueno, primos y todo eso. Y una de las cosas que prohibían dentro de los testigos de Jehová era eso, ir a fiestas de cumpleaños. Y bueno, sí me contaron la historia, no recuerdo muy bien cómo era la historia, porque tenía 8 años y bueno, ya pasaron muchos años a lo que es el día de hoy y no recuerdo exactamente del por qué no permitían eso, pero eso me había contado se puede decir como guía que nos brindaba pues esa parte de las clases de esto de los testigos de Jehová. Y nos decía que no es permitido por parte de ellos celebrar cumpleaños y algunas otras costumbres que también tienen ellos. Y yo dije, y bueno, obviamente justo me dijo que no hay cómo, bueno, me explicó un montón de cosas, ¿no? Y yo sí no quería, obviamente sí quería siempre ir a los cumpleaños porque era algo que me gustaba, ¿no? Ya como que comenzó un pleito interno mío del por qué prohíben cosas. Pasaron los tiempos, pasó poco a poco, ya uno va conociendo también la parte, se puede decir, de la educación, y como que también hay algo, como que no creas, porque la ciencia es el dios de todo para mí en esa época. Eso era algo que ya decía, no, es que la ciencia dice esto, por ejemplo, me decían que la evolución, exactamente, me decían que habían venido, bueno, muchas teorías, y que vino, por ejemplo, la vida del exterior, o que se creó aquí por funciones químicas y cosas así. Y eso poco a poco como que fue en sí cada vez más llenando eso, ¿no? Y decir, no, ¿cómo va a haber algo afuera que haya creado y que haya hecho todo esto? Si es que no, porque yo tenía el concepto de un tipo de Dios, de un tipo de deidad, que eso era lo que yo vivía antes. Luego, ¿qué pasa? Ya comienzan a pasar los años, ya entro a la universidad, y en la universidad pues ahí sí fue una pelea total. Sí, una pelea total, me volví una persona, se puede decir, bastante egocentrista, en el caso en el cual pues era soberbio. Una de las cosas muy, muy, muy fuertes que desapegan de un poder superior es la soberbia. Sí, esa soberbia pues que obviamente se omite totalmente la parte de la humildad. Entonces, ¿qué ocurre? Ya comienzas a seguir la universidad, Dios para mí no existía, o el poder superior para mí no existía para nada, ¿sí? Yo era una persona que creía en lo mínimo. Sí, y si es que creía que era una cajita de deseos. Una cajita de deseos que yo iba y le pedía, por favor, ayúdame, qué sé yo. No estudiaba toda la noche, sí, tenía el día de mañana un examen y le decía, por favor, ayúdame con el examen. O sea, es como que algo bastante ilógico, ¿no? Pero bueno, es que así, pareciera que así funciona en algún momento de la infancia, como que esa idea se instaura, porque algo así alguna vez pensé yo, bueno, ya te comentaré cómo sentía, pero creo que esa idea de que hay que pedirle en situaciones extremas como lo que pasa en la iglesia en la iglesia católica, cuando dan las lecturas, y justamente hay algunas parábolas que fue la manera como Jesús predicaba el evangelio, tal y como lo dicen en la iglesia. Y dentro de esas parábolas había situaciones como de milagros. Claro. Entonces, de alguna manera se queda una idea de que frente a una circunstancia puede ser devastadora o de solución de un problema grande
o de perdón grande, o de alguien que, una devastadora en general. Es como que surge esa idea de que tienes que, en esta circunstancia, Ujú. pedirle a este Dios que te ayude a sobrellevar eso. Sí, justamente ya no logramos diferenciar, ni tampoco se entiende el por qué, pero es como de alguna manera inconsciente saber que hay alguien o algo, una energía que, aunque a veces la niegas, porque hay muchas personas en la universidad y en otras etapas de su vida que dicen, para mí no existe Dios, pero lo tienen en su expresión, quizás ya sea algo cultural o de la idiosincrasia de un país, o de la instalación y del inconsciente, sí. Porque cuando dices, yo no creo en Dios, pero ahí sí estás como que, Diosito, por favor, ayúdame, por favor, que Diosito, por favor, esto, Diosito aquí, Diosito allá, Diosito, o la expresión simple cuando algo sucede, Dios mío, exactamente, o sea, Dios en el inconsciente, aunque tú digas cosas como no creo en Dios. Bueno, no digo tú exactamente, pero en general no pasa. Pasa que en el inconsciente sale esa expresión de nombrarle a Dios en una circunstancia, por decirlo, de vida o muerte. Exacto. Que para algunos en la escala de las universidades, como si no doy bien este examen, me jalo, Diosito, no estudié nada, ayuda. Claro, y es bastante ilógico, ¿no? Bastante ilógico, ya voy a ir luego a eso, porque digo que es ilógico. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, continuando con esa pequeña historia, esta breve anécdota, sí, comienza a pasar los años, bueno, comienzo a combinar o sigo dentro de la universidad, y obviamente el egocentrismo que tenía, la soberbia, sí, que sentía yo, me desapegó muchísimo con esta entidad, sí. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que yo ya decía, no creo, ¿cómo voy a creer en algo que ni siquiera lo puedo ver? Por ejemplo, para mí la ciencia es todo pruebas, hechos, para mí hay experimentaciones, hay sucesos que han pasado, hay cosas matemáticas que prueban ciertas cosas. ¿Cómo van a probar cómo no pueden probar eso? ¿Sí? Y bueno, y comienza a pasar, ¿no? Y cada vez yo pensaba también, porque ya era como un resentimiento, porque yo había aprendido eso, que era en sí que era una caja de deseos, que yo le tenía que pedir y me tenía que dar. Y si no me daba, ¿qué pasaba? Yo me resentía, decía, es que a mí no me hace caso, es que pueda que a otras personas les haga caso, pero a mí no me hace caso y no me ayuda en esto, reprobaba en materias, me iba mal. O sea, sí, ya llegó un punto en el cual pues esa soberbia era tan alta, ese ego era tan alto que yo decía, no, él no me ayuda en nada, soy yo el que tengo que hacer eso. Yo me creía o llegaba a pensar que yo era mi propio Dios. Sí, por eso yo era como que me idolatraba prácticamente, sí, era bastante narcisista en ese punto, y obviamente ya comienza a desapegarse, ¿sí? Comienza a desapegarse. Y llega un punto en el cual pues ya habían pasado muchos sucesos, poco a poco, se puede decir, bastante fuertes, de los cuales pues yo ya dije, ya estoy cansado. Y ahí fue algo medio peculiar que me pasó, y dije, a ver, ahí sí dije, si tú existes, Dios, ayúdame, que ya no avanzo. Ya, hasta aquí llegó. Y fue raro porque obviamente me hizo tocar un fondo. Sí, fue emocional, fue múltiples cosas. Pero, o sea, yo le había pedido que ya, pare eso. Y, o sea, me cumplió. O sea, fue bastante raro porque sí me cumplió. Me hizo sufrir más, sí. Pero me dijo, ya, hasta aquí fue y te levantas. Y desde ahí fue un camino totalmente diferente. Porque ahí fue como que decir, hay algo más, sí, que me ha ayudado mucho. Y obviamente ahora es algo que creo indudablemente de que existe. Y no me ha pasado solo a mí. Ha habido otras personas que también han tenido esa experiencia, es una experiencia espiritual. Y eso también voy a contar más adelante, porque también tuve una experiencia espiritual que me hizo, pues, obviamente apegarme mucho más. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, este autor, bueno, no autor, sino que es un guía espiritual, por decirlo así, ¿sí? Es europeo, Eckhart Tolle. A él también le pasa algo medio parecido. ¿Qué pasa con él? Él cuenta en su libro El Poder de la Hora que prácticamente él también estaba en una etapa que ya no avanzaba. Él tenía múltiples depresiones, cosa que a mí también pasaba, tenía múltiples ansiedades, sí, llegaba en las noches su nivel de neurosis estaba bastante elevado, y él también dice, ya, quiero que se acabe esto, por favor, ya quiero que se acabe, ya estoy cansado y todo eso. Y cuenta él que prácticamente tuvo como que una alucinación, como un tipo de alucinación en el cual pues muchos sucesos comenzaron a pasar en su cabeza. Se desmayó, sí,
bueno, era de noche, estaba en su cama, estaba ya por dormir y estaba ya cansado, decía que le dolía bastante el pecho y dijo ya, y se desprendió de algo y ahí nuevamente también él renació y se dio cuenta de que hay algo más que ha ayudado. Hay muchas personas que han tenido este tipo de experiencia y eso es bastante curioso, que no he sido yo la única persona, hay muchas personas porque ahí sí me doy cuenta y digo, hay un poder superior, no puedo decir Dios porque sería como que encasillarlo, sí, decir es que Dios, y se me viene a mí algún recuento, sí, se me viene a mí algún recuento de esta parte del resentimiento que tenía, porque pensaba que era una caja de deseos, que no me cumplía las cosas, que solo a mí no me daba mucho lo que a muchos les daba, pero puedo decir hoy por hoy que es el ser, puede decirse el ser, puede decirse en sí la fuente, puede también decirse que es el inconsciente, bueno, no el inconsciente, sino más que nada el poder interno, el poder superior también, o si no la esencia. Sí, que también es un concepto bastante bonito que lo pude escuchar y me pareció bastante interesante, que es algo que yo pensé también, porque eso también me inculcaron muchísimo, que es, bueno, yo tenía siempre el concepto, ¿no?, que era una persona con una bata larga y con una barba y blanco todo, y que era, qué sé yo, un anciano y que sabía muchas cosas y que a mí me habían vendido eso. Sí. Bueno, yo también tuve esa idea. Exactamente, pero ya luego comienzo a darme cuenta de que no es así, de que esas cosas que me habían vendido, sí, y que también involucraba mucho eso que decía que era una cajita de deseos, que se puede decir castigaba, sí, esta parte del castigo que era bastante, se puede decir penetrante, porque decía, si no hacías estas cosas, te va a castigar. Si es que no trabajas miedo bien, al castigo? Se va a castigar. Más era la soberbia y por eso ya ni más miedo. Era, claro, exactamente, más era mi soberbia ante eso, que ya no me daba ni siquiera miedo, no me importaba y no sabía eso de que el castigo, aunque hoy por hoy pues me doy cuenta de que hay algo muy importante, de que Dios siempre nos va a dar algo feliz luego, porque decían que después de la muerte viene algo bueno, que después de la muerte o que después de algo de mucho tiempo después vamos a disfrutar de una vida bastante eterna, bastante gloriosa, o si no también nos mencionaban de que Dios, o bueno, en este caso pues el ser se encuentra afuera, que siempre está afuera, está en las nubes, está, no sé, yo me imaginaba y decía, ¿cómo es en el cielo? Claro, y hay cuando muchas tengo frases en la iglesia que entran a esto, ¿no? Hay muchas, ¿no? Exactamente. El reino de los cielos será para todo aquel que esté libre de pecado. Pero ahora lo entiendo. Una serie de cosas, pero, o sea, involucran a ámbitos de la naturaleza. Exacto. Para mencionar como cosas más allá de lo que nosotros humanamente podemos entender. Yo creo que es una versión tergiversada de lo que alguna vez se interpretó como una fuente de energía externa que permite que estemos vivos. Claro, exactamente. Y ahora, con el pasar del tiempo y la humanidad, entonces es una frase así como el reino de los cielos, y entonces tú te imaginas realmente que vas a ir al cielo cuando escuchas esas cosas. Bueno, eso me pasaba a mí y decía, tengo que ir al cielo. Y claro, ahí estaba el viejito de bata blanca y barba blanca, esperándonos a los que estamos libres de pecado, y a los demás pues al infierno. Pero yo me imaginaba textualmente el cielo, ¿no? Ahorita donde estamos haciendo el podcast hay un cielo azul, entonces como que me imaginaba como las películas, ascendiendo hacia el cielo azul. Si algo malo pasaba, descendiendo al infierno. Hacia el infierno. Ahora yo entiendo eso. Sí, yo digo, hay muchas partes de este texto antiguo que hablan, se puede decir en analogía quizás. Sí, claro. Que hoy por hoy pues lo voy entendiendo, qué te dice el cielo, qué te dice el infierno. Que es lo mismo que te habla del dualismo, por ejemplo, en el budismo, que te dice que hay algo bueno, hay algo malo, y que dentro de lo bueno hay un poco de malo, y etcétera. Sí, o de igual manera, pues lo que menciona el Kybalión, que también habla del dualismo, que toda la parte, sí, hombre también tiene algo de mujer, que la parte mujer tiene algo de hombre. Y en sí hay esas partes se puede decir de las leyes universales, de todo eso, pues tiene una parte del dualismo, tiene dos puntos de los cuales se trata. Pero para llegar a eso sí me fue bastante, se puede decir largo, y todavía sigo en el camino de entender qué es todo eso, sí. Hay muchas cosas que, por ejemplo, yo no comparto con la religión, especialmente la religión occidental. Y continuando, bueno, me doy cuenta de que llega, ¿verdad?,
¿No te parecía entonces algunas cosas de la parte occidental de la religión? Exactamente, no me parecía, bueno, no me parecen todavía, ¿no? De que, bueno, generalmente trata de los pecados, que trata de muchas cosas que desde hoy por hoy pues como que ya los he excluido, sí, porque hemos venido acá, como siempre suelen decir muchas de las personas que he escuchado, que acá somos pues seres que tenemos en sí una conciencia, que nosotros pues venimos acá a la tierra pues a experimentar esta parte de la conciencia, esa parte también divina que nosotros tenemos, ¿sí? Que se lo considera pues como el alma, o como el espíritu, como el ser, o como el interno, ¿ya? Uh-huh. Que es bastante, se puede decir bonito, ¿sí? Al punto en el cual uno pues cambia su forma de ser, cambia su forma de pensar, cambia su forma de actuar, cuestiona también mucho la parte de la religión. Yo considero que quizás para aquellas personas que si tienen algún tipo de resentimiento con la religión, lo más probable es que sí tengan que cambiarse el chip completamente. Porque sí, hay muchas veces en las cuales pues la religión como que ha manipulado muchas cosas, eso lo hablo a título personal, sí, he leído también mucho, pero tiene un muy buen mensaje, sí, el muy buen mensaje es que a mí, por ejemplo, 3 cosas que me gusta o principalmente sí, 3 cosas o 2 pecados que puedo decir que me ha dejado mucho con respecto a los que sí creo, porque todos desemboca eso, es el amar a Dios sobre todas las cosas, querer a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué desembocan esas dos cosas? Primero que todo, amar a Dios sobre todas las cosas, pase lo que pase, tú debes de, me doy cuenta hoy, ¿no? Que cuando tú lo amas a Dios, tu conexión es bastante fuerte, que las cosas que te van pasando son momentos de enseñanza, nada más. Tú estás aquí para aprender. Y cuando te viene, por ejemplo, una qué sé yo, una decepción amorosa, te viene, qué sé yo, alguna cosa, a un evento desafortunado, te botaron en el trabajo, te botaron de alguna cosa, no es porque nadie te quiere, sino es para que tú aprendas de algo que tú tienes que hacer. Y el segundo que es ama a tu prójimo como a ti mismo, sí, porque yo digo, solo se resumen en esos dos. Cuando tú amas a los demás como a ti mismo, y eso me ha pasado porque recuerdo que vi un video, me gustó muchísimo, se llama El Huevo, sí, en el cual pues nos habla específicamente que no recuerdo exactamente de quién está, se puede decir ideología, sí, de que todos estamos conectados, ¿ya? Esa parte del inconsciente común me parece que, o del consciente común me parece que es de Carl Jung, sí, pero bueno, trascendiendo eso, cambiando eso, con eso de que todos estamos conectados, ¿qué pasa? Principalmente se puede decir que cada uno como que bueno, con este video tomé el mensaje de que todos tenemos un puesto diferente quizás en algún momento de nuestra etapa energética en todo el universo, sí, que sé yo, algún momento pueda que yo sea tú seas yo, y bueno, va a ser loquísimo esto que estoy diciendo, sí, pero es como que desde esa manera me hizo dar cuenta de cómo yo puedo querer a la otra persona siendo a mí mismo. Yo, por ejemplo, cuando veo a una persona que está muy enojada y que manda al carajo a todo mundo y que quiere hacer alguna barbaridad, solo digo, vaya, está sufriendo, tiene algo que le duele internamente, y solo lo quedo diciendo, bueno, ahí sí le digo, Dios, ayúdale, que necesita alguien o necesita ayuda. Uh-huh. Quizás de tocar fondo, hazle que llegue a la puerta de su casa, pues alguien que le vaya a hacer este tipo de cambio. Eso es lo que me ha pasado a mí. Uh-huh. ¿Y tú, Jen? Yo te puedo decir que este tema es complicado de comprenderlo. Por bastante tiempo he pensado que yo tengo como una destreza o una inteligencia, por decirte, como mediciones de esto que he tenido en mi vida, es como decir, he tenido buenas notas, buenas calificaciones, ¿no? Entonces como que partiendo de ahí digo, sí, soy inteligente. Y creo que estoy en un lugar donde el trabajo que quiero plantearme hacer para este tema en particular todavía no lo tengo claro, pero me gusta mucho escuchar cosas como las que acabas de decir, experiencias como las que acabas de decir. Sin embargo, me pasa algo muy extraño, que en mi mente, cuando escucho eso, es como que
antes buscaba mucho darle una explicación, ¿no? Antes buscaba, era como una característica mía, como necear sobre una frase, sobre una afirmación, porque quería que sea literal lo que me decían, ¿no? Si alguien me decía, hay un poder superior, por decirte un caso, habría una Jenny de antes que te diría, explícame exactamente por qué incluso se llama poder superior, por qué poder, que tiene poderes, lucecitas, fueguitos, y por qué superior, o sea, y esto que te digo me suena a mí como muy adentro, como muy lógico preguntar, y me suena muy lógico que haya una respuesta y que sea como bien clara y explicadita. Pero bueno, ahora no, precisamente no me nace primero hacer preguntas como esas. Creo que como que en esta etapa de mi vida más bien estoy escuchando mucho. Muchas veces no escuchaba, muchas veces hablaba más. Y creo que también hay mucha enseñanza en esos silencios y en la escucha. Y este tema, vuelvo a repetirlo, ¿no? Por todo lo que acabo de decir, entonces es como un lugar donde estoy transitando. Ajá. Para mí, esta idea de Dios, sí, también recuerdo, mis primeros recuerdos que tengo de esto es ver a gente rezando. En mi familia en general hay como esta tendencia en diferentes eventos de bautizos, de festejos, de cosas de celebración y también de conmemoración de fallecimientos o de lutos. Ahí está, como en algunos casos de todo el país, se puede decir así, quizás de América Latina y de algunos otros lugares del mundo, hay esta congregación y acercamiento de personas para como rezar. Y entonces yo lo que tenía en mi mente era como Dios, religión, rezar. Dios, religión, rezar. Y luego en alguna vez cuando escuché lo del catolicismo o que soy católico, simplemente fue algo que yo así como mi nombre, soy Jenny, soy católica, así. Soy católica. Y ya, eso era como así, ¿qué es católico? ¿Por qué soy católica? ¿Quién me dijo que tengo que decir que soy católica o desde cuándo lo digo? No lo sé. Alguna vez cuando estuve en estos tránsitos que por el tema de la influencia de la religión en las familias, pues le dicen a los hijos que tienen que hacer su camino en el camino de Dios, y eso en la iglesia tú sabes que está, bueno, tienen diferentes cosas, ¿no? Que los mandamientos, que los preceptos, que los sacramentos, que la doctrina, y entre los rezos incluso hay diferentes tipos de rezos y cosas así. Pero claro, me acuerdo mucho de los sacramentos y de los mandamientos. De los sacramentos eran todos estos pasos que eres para, como decirte, graduarte de católico, que en algún momento incluso los interpretaba tan literal por esta primera cosa que te digo, que quería como que la explicación clara. Entonces era como primer paso, bautismo; segundo paso, primera comunión; tercer paso, confirmación. Ajá, sí, de ahí ya viene por ahí que el matrimonio, que la orden sacerdotal, la unción a los enfermos, y también creo que hay la unción a los muertos o algo así. Entonces yo en mi mente decía, para llegar a ser una buena católica tengo que cumplir literalmente todo eso. Y digo, pero ¿cómo me caso? Claro. Y también me ordeno sacerdotalmente. O sea, sí pensaba cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Creo que y esto explica muchas cosas, no solo en el tema de la religión, sino de muchas cosas de mi vida. Es como que siempre lo he tomado muy literal las cosas. Es como, ajá, si me dices así como, no sé cómo se llama eso, pero si me dices, tienes que tomarte esto, en algún tiempo antes era así como, ok, y me lo tomaba. No era como preguntar por qué ni para qué, o si me decían tienes que tomarte esto porque te ayuda a tu salud, decía, explícame por qué me ayuda a mi salud, dime 10 ejemplos de cómo me ayuda y valídame todos esos ejemplos con buenos argumentos, y después con un paper científico. Yeah. Ajá, sí, entonces, sí. Claro, entonces yo llegaba a pensar ese tipo de cosas. Mi interpretación de la religión era muy literal. A veces cuando leíamos la Biblia
también todas estas parábolas y estas cosas en la formación de la comunidad y todo eso, yo las interpretaba literal. De manera literal, claro, y no como una analogía. Cosas de las frases de la iglesia las interpreté por mucho tiempo literal y justo esta que se me viene a la mente como este es el Cordero de Dios, yo imaginaba un borreguito, los borregos son los corderos. Sí. Ya, entonces yo me imaginaba un borrego y decía, yo me imaginaba a Dios agarrado a un borreguito y decía, este es el Cordero de Dios, y luego lo veía en esta hostia que te dan cuando vas a comulgar, en la parte de la misa, no estoy hablando con muchas partes de la misa. Y decía, ¿cómo eso es el Cordero de Dios? Decía, capaz que lo hacen con base a un cordero, ese de ahí. Y así, o sea, si te pongo a dar más ejemplos, tengo muchos de esos. Exacto. Muchos. Entonces, cuando la parte literal se unía con lo espiritual, se puede decir, ajá, que es lo que el mensaje que la iglesia, si lo quieres como tomar, lo que debes de tomar, se puede decir de alguna manera de ahí, es como una cultivación también del espíritu, ¿no? Claro, es una forma, una rama. Ajá. Pero cuando se unían esas dos ideas, ahí es cuando a mí me perdías, porque si decía, el que viene a mí tendrá perdón eterno, y de las mismas parábolas y de las mismas primeras lecturas y el evangelio y todo lo que se lee en la misa, y decían ahí cosas como frases como de lo que te decía de ir al cielo, no sé qué. Entonces yo me imaginaba los escenarios del cielo, el infierno, me imaginaba borreguitos que eran los corderos, me imaginaba tal y como te muestran en las películas y en las fotos a Jesús, a Dios, o sea, como que viví mucho en esa etapa y no cuestionaba nada. Ajá. No cuestionaba nada, tanto así que también yo incluso me involucré en algún punto bastante por este tema de que yo digo me considero inteligente, dentro de eso también líder, decía yo. Exacto. Entonces yo enseñaba el catecismo a los niños y también estaba como en formación de grupos juveniles. Uh-huh. Hay muchas cosas buenas que se pueden aprender a través de todas esas experiencias, pero claro, si tú me preguntas a mí, no te puedo decir que no aprendí nada. Solamente que creo que transité esos espacios sin en realidad cuestionar nada ni tomar ese verdadero aprendizaje. Creo que me empapé de muchas cosas que eran muy valiosas, pero que en su momento no las pude ver. Claro, no digo valorar, porque si las hubiera sabido que eran, pero bueno. Entonces ha sido un camino como de ese tipo. Entonces no sé, dentro de todas las cosas a mí no se me quedaba tanto el pedir. Creo que alguna vez escuché una frase donde decía, ¿cómo le vas a pedir a Dios algo si tú no le has dado nada a cambio? O si no te has librado de tus pecados. Exacto, sí. Entonces ahí venía para mí así como yo me hice una lista de pasos. Ajá. Entonces era, primero me libero de mis pecados y de ahí puedo pedirle a Dios. Y yo llegué a pensar con el pasar del tiempo, cuando me planteé esa idea en mi mente, que nunca me iba a librar de mis pecados. Ajá. Porque yo analizaba mis pecados con base a los mandamientos. Y entonces yo siempre decía, por ejemplo, por decirte, honrar padre y madre, que es el cuarto mandamiento, yo decía, todos los días hay una forma de cómo no honro a mi padre y a mi madre, porque decían que era desde mentirles, desde no obedecerles, desde mirarles feo. Entonces yo, qué sé yo, solo ahí, por ahí, en la adolescencia hacía algo de eso, ya era como incluso como algo que me daba como de esto que tú mismo te sientes mal por ti mismo, no sé, sí. Tú sabes tener una palabra para eso, pero era así como, no voy a llegar a el poder pedir algo porque ni siquiera estoy perdonada. Uh-huh. Y todo el tiempo estoy fallando. Entonces mi imagen de Dios era un Dios que castigaba, necesitaba pedirle perdón todo el tiempo, porque te castigaba, porque me iba a castigar. Era un Dios castigador. Yo también tenía ese punto de ahí, ese aspecto. Pero jamás llegué a decir así como, no me importa, no, todo el rato era, ni siquiera lo podía regresar a ver, así como, no puedo ni siquiera mirar hacia el cielo, porque como ahí estaba Dios para mí, entonces era como, no. Y pasé mucho tiempo en esa idea de que no merecía nada, justo, ¿no? Como el otro día que hablábamos de no merecer en el otro episodio. Pensaba que yo no merecía nada, ni pedirle, ni regresar a mirar, ni disfrutar de las cosas que Dios nos da, porque no lo merecía, porque Dios no me había perdonado. Exacto, y eso también puede ser una parte, ¿no?, bastante fundamental y bastante grande dentro de este punto. Y por ejemplo, entonces
eso es una idea que me ha acompañado por mucho tiempo. Ya que suene así y todo, no, el tema de estudiar una ingeniería en la universidad, sí como que me revolvió todo, porque Exacto. tanto era mi temor a Dios, que cuando empecé a ver que habían explicaciones científicas, como tú decías, que daban como este complemento de entender por qué los fenómenos físicos, químicos y de todo tipo que a veces se aprenden en las ingenierías existían, y las explicaciones detrás de eso científicamente. Entonces yo llegué a pensar un momento como, aquí no hay un Dios porque la ciencia lo explica todo. Pero luego era más miedo a ese Dios castigador, porque yo decía, ¿cómo te atreves a pensar que la ciencia lo explica? O sea, ya es el pecado más grande, ya, no te mereces nada. Puedes decir incluso que frases como ni la vida que estás transitando te mereces, porque cuestionaste la base de ahí, que Dios lo creó. Y aquí todo. Por ejemplo, ahorita escuchando así dos cositas y justo me estaba identificando, es principalmente eso que tú me dices de lo de la ciencia, ¿verdad? Y hoy me doy cuenta de que las personas que creen, bueno, primero que todo una cosa importante, sí, cuando Dios, bueno, no hablamos de Dios porque como digo es muy trillado ese término para mí, ¿sí? Podemos hablar del ser, de la esencia, sí, para mí es el todo, por ejemplo. Cuando hablamos directamente de esto de que el todo nos manda a nosotros porque somos parte de él, sí, pero a la vez somos todo de él, sí, es un concepto medio raro que poco a poco lo estoy todavía tratando de entender. Pero ¿qué ocurre? Nosotros nos envía con esta parte fundamental que es el libre albedrío, que tú lo entiendes, que tú crees en él o no puedes creer en él, que tampoco está mal, sí, porque te manda con esa, se puede decir con ese concepto. Aquí sí, nosotros llegamos, somos un papel blanco cuando nacemos, nos van inculcando muchas cosas y obviamente pues quizás también hemos sido manipulados, porque también en esa parte religiosa hay mucha manipulación que yo he podido, pues, se puede decir leer, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? A medida pues que va pasando, y también llegué a este punto, a esta etapa de la cual en la ciencia decía, no, es que la ciencia para mí es todo, sí, habla muchas cosas y muchas cosas importantísimas, pero al momento que comencé a complementarle y al momento que ya comencé a caminar por ese espacio, me doy cuenta que la ciencia está únicamente probando lo que ya muchas veces ya se dijo, sí, lo que muchas veces ya pasó. Y como te mencionaba, uno de los puntos, sí, de que, como ya me he dicho, esto de que la ciencia prueba, es principalmente uno de los postulados más sencillitos, sí, de acción y reacción que nos habla Newton, ¿verdad? ¿Qué viene a ser la acción y la reacción? Todo lo que, el efecto que nosotros hacemos, se recibe, ¿ya? Esto, por ejemplo, dentro de la parte espiritual, si vamos directamente al budismo, ¿qué nos habla directamente? Del karma. Todo lo que hacemos, recibimos, ¿sí? Y son leyes universales que, bueno, involucra la parte energética, involucra la parte de las dimensiones también, porque también algo importantísimo que ya había escuchado y también ya hay en varios libros de que nos hablan de que hay diferentes dimensiones. Por ejemplo, nosotros estamos en el plano de las 3 dimensiones, ¿ya? ¿Qué ocurre luego de esto? Después del plano de 3 dimensiones viene esa parte del tercer acto, que viene a ser la 4ª dimensión. Después viene la 5ª, la 6ª, la 7ª, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, sí, la ciencia ya ha probado, y si mal no me equivoco, me parece que son, espero no equivocarme porque no recuerdo en ese momento, me parece que son 11 dimensiones que la ciencia ya ha probado. Hay 11 dimensiones. Nosotros estamos solo viviendo en la dimensión número 3, y de la 3 nosotros conocemos la primera y la segunda, que es lo que dibujamos en un plano 2D, y nosotros somos 3 dimensiones. Y obviamente nosotros no podemos ver, ¿sí?, esa 4ª dimensión, no podemos ver esa 5ª, no podemos ver las demás dimensiones porque nuestra habilidad, nuestra forma de ser no nos permite, pero existe. Y eso es también algo que ya se había conversado literalmente. Pueda que Dios tú no lo veas, porque obviamente tú estás en una dimensión en la cual Él está en otra dimensión, Él o el todo, como yo digo, está en otra dimensión. Cosa que tú dices, no, es que no existe porque no lo puedo ver. Dime una cosa, tú puedes ver a la energía. Puedes ver, qué sé yo, cómo transcurre un fotón que va de un punto A a un punto B. No, claro. No se puede ver. Puedes ver el átomo.
Obviamente sí hay fotografías que nos evidencian así, pero a simple vista, ¿tú puedes ver el átomo? No. Pero sabes que existe. Sí. Claro. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que no existe Dios? Porque tú crees que hay energía, sí, porque lo hemos visto, se puede decir. Sí, entonces ¿cómo tú pruebas de que también Dios no forma esa parte de esa energía? ¿O por qué no puedes decir que Dios es toda la energía? Porque también son campos magnéticos, campos energéticos, campos que vienen vibracionales, un montón de cosas. La otra vez estaba escuchando eso, me pareció espectacular. De una, se puede decir, de una, se me fue, científica, digámoslo así, que ella trabaja dentro de la parte de la teoría de la física cuántica. Sí, la física cuántica trata mucho la parte ya nanoparticular, microparticular y bueno, toda la parte ya bastante centrada de las partículas, de los movimientos, campos energéticos y todo eso, ¿verdad? Y algo fundamental que me gustó muchísimo es que hablaban directamente de que las partículas, sí, al momento que ellos comienzan a emitirse, se emiten en una, se puede decir, onda, ¿sí? Estas ondas de igual forma generan frecuencias y estas frecuencias también vienen a ser como que se denomina esto de los sonidos y todo eso. Y eso es por eso que a veces suelen decir, no, es que estás vibrando bajo, estás vibrando alto. Y hubo un, se puede decir, científico, no recuerdo si era un psicólogo o no, que él probó directamente que nuestras emociones generan esas frecuencias. Es decir que en sí todo está totalmente conectado y todos nos conectamos con esa fuente. Sí, hablando de la manera científica, porque eso también me gustó muchísimo, la parte científica lo uní con esa parte espiritual. Y créanme, o sea, yo llegué a la conclusión, sí, de que lo único que está haciendo la ciencia es probar lo que siempre ha existido de este poder superior. Sí, y están como que tomando, sí, se puede decir, el poder superior va en múltiples cosas. Y ellos están tomando solo las migajitas del todo que hay. Por eso, sí, con esa parte de cómo yo interpreto, cómo yo puedo saber que Dios existe, hay algo que me gustó muchísimo. Y eso también lo leí, porque eso también hay muchas experiencias de cómo las personas conciben a su Dios, a su poder superior, a su ser, a su esencia, a quien crean creer ellos, ¿verdad? Que prácticamente en un libro menciona que había una persona que no creía directamente en Dios, ¿sí? Y vino otro, se puede decir un amigo, y le dijo, ya, perfecto, ¿por qué tú crees en ese Dios? ¿No es cierto? Tienes ya la idea de que era un Dios castigador, un Dios malo que castigaba y todo eso. Le dice, tú haz a tu propia idea y semejanza de Dios, y agárrate de eso y cree en eso, ¿sí? Y eso menciona a esta persona que fue un témpano de hielo que se rompió, y este témpano de hielo que se rompió pues le hizo pensar de que sí. Y a partir de eso, pues muchas personas también se han agarrado también de eso, de creer a su propia idea de lo que ellos puedan entender de Dios. Hay personas, sí, que por ejemplo escuché en algún podcast de que una persona tenía, por ejemplo, a la planta que consideró porque era vida fresca, se puede decir. Y que la vida pues le hizo dar cuenta de que esta germinaba, crecía y él consideraba que era una vida que iba a llegar a muy lejos y obviamente era infinita. Y él hizo de una planta, sí, un poder superior. O al otro punto, que también escuché y que me gustó también muchísimo, que Dios, por ejemplo, y eso sí yo lo digo porque yo lo he podido experimentar y se puede decir hasta lo he podido sentir, no palpar, pero sí sentir. Dios no está afuera, no es lo que me vinieron pintando de que está en las nubes, de que está en todo eso, no. Para mí Dios está dentro, bien adentro, sí. Que trata de salir, sí, y obviamente nosotros lo acaparamos, lo envolvemos con el ego, pero cuando él quiere salir, sí, suelta una pequeña, se puede decir, luz, y obviamente al momento cuando ya comienzas a entenderle a él siempre estuvo ahí. ¿Y cómo se te manifiesta a ti? Y esto es algo que pueden decir, no, es que ni sé qué, que no puede existir, que se te manifiesta en tu conciencia. Tú cuando haces algo malo, ¿qué pasa con tu conciencia? Dices, hice algo mal, cargo de conciencia, ¿verdad? Porque antes de ese acto había algo que te decía, no lo hagas. Y tú sabes muy bien que había algo o alguna cosa que estaba ahí que te decía, no lo hagas. Y lo terminaste haciendo y obviamente dices, ¿qué es eso? Yo creo, sí, esa es mi forma de pensar. También hay algunas personas que creen eso,
que es una forma de manifestación de Dios. Sí, no es que todos los, bueno, no sé cómo se manejarán los animales, he escuchado en sí con amigos, pero obviamente muchas de las personas sí que he conversado tienen la conciencia, que dices, de que algo hay una como vocecilla, hay una cosita que te dice, no hagas esta cosa de acá, ten cuidado con esto de acá, pero ojo, eso también hay que tener mucho cuidado, porque también hay muchas de las veces en sí la conciencia disfrazada del ego en forma de miedo, porque el miedo también te hace como que te gobierna y no te deja hacer muchas cosas, ¿sí? Pero, como había comentado, yo por ejemplo, la primera vez que mentí, que tenía que ser ya algunos 7, 8 años, ¿qué pasa? Yo cuando mentí, algo me dijo, no mientas. Y fue una sensación muy fuerte que se me enganchó a mí. Y obviamente mentí y fue como que algo se fraccionó. Y creo que muchos de los niños también sienten eso de ahí, porque creo que viene esa conexión con nuestro ser, con nuestra esencia, con nuestro poder superior, que poco a poco en muchos de los casos pues se va rompiendo, como digo, con el egocentrismo, con la soberbia. En mi caso, por ejemplo, también el consumo de sustancias como es el alcohol, la bebida, el sexo, como había comentado, la comida en exceso, los sentimientos, la codependencia, muchas de las cosas hacen que nos separemos de ese poder superior, porque vienen estas cosas disfrazadas de ego, de fama, de fortuna, disfrazado, ¿sí? Que creo yo que hoy por hoy pues es algo totalmente diferente, algo que no es, y eso pues ha sido algo que me ha ayudado a mí. Y de igual manera, volviendo nuevamente a esto de cómo ha sido en estos últimos días con respecto pues a este poder superior, yo digo, ya me hizo tocar el fondo, pude tener una probada de él, y recuerdo que será quizás a unos 8 meses aproximadamente, estaba ya tranquilo, estaba bien, y dije, algo que no he hecho muy constantemente dentro de esa época era meditar, y me puse a meditar. Y fue bonito, porque me puse a meditar, cerré mis ojos, me enfoqué en mi respiración, porque a mí me gusta meditar de esta manera, enfocándose solo en la respiración, dejar la mente en blanco, sí. Y llega un punto en el cual estaba tan plegado al presente, porque muchas de las religiones, muchas de las teorías, filosofías, siempre te hablan de que Dios no está en el futuro ni en el pasado, como nos pintan, en las nubes, en la muerte, después de la muerte, que no. Solo está en el presente, y mientras más vives tu presente, más sientes la esencia de Dios. Y mientras más estaba meditando ese día, me acuerdo que, y eso sí he escuchado también a algunas personas, y digo, creo que fue como que el inicio de un despertar. Sí, no puedo decir ya estoy despierto, nada, pero creo que fue como que el inicio porque he tratado de caminar por esa senda. ¿Y qué ocurre? Yo sentí directamente de que al momento de meditar se me vio una luz, pero fue como que con los ojos cerrados, sí, totalmente los ojos cerrados, pero vi una luz así brillantísima, como estarle viendo al sol, pero de cerca, así en la cara al sol, y obviamente con los ojos cerrados tú ves todo negro, pero en ese momento, en ese instante que yo estuve así bastante conectado, vi una luz blanca, o sea, se emblanqueció todito a mi cabeza. O sea, y sentí una paz y una sensación que al momento llegó en el que me dejé llevar por mis emociones, porque como que me desesperé y me asusté. Y eso fue como que me despegó y me desconectó. Pero creo yo que fue como que una forma de manifestación de que me estoy quizás yendo por el camino en el cual pues va a conectarse con este ser, con esta conciencia, con este poder superior. Parece que con todo lo que has comentado, parece que en mi mente la idea que se está queriendo obtener, dentro de todo obviamente es cuestionable, es dentro del marco de la tolerancia, todo lo que hemos dicho justo aquí en el podcast, pero parece que mi mente es como que me dice, si no tienes una experiencia como no sé si no es paranormal, es como una experiencia como extraordinaria, no va a llegar el contextualizar o el aproximarte a esta idea de Dios. Es como que algo así me estoy llevando, ¿no? Como que tienes que esperar a que llegue la experiencia, ¿sí me explico?
como así, como que, bueno, no te llega todavía, ya te debe llegar. Entonces como que caminaré 365 días más por cada año y cada año y cada año, hasta que algún día me llegue la experiencia. No sé si es algo que tengo que esperar a que me llegue, o es algo que yo tengo que buscar, o es algo que tengo que cultivar, o es algo que no tengo ni que pensar, o es algo que mejor como tengo que caer en un fondo, entonces me hago pedazos en cualquier instancia de mi vida y ahí veré. No sé si me explico, porque he escuchado a varias personas, y entre esas obviamente a ti, y con lo que tú dices de más personas que tú también has escuchado, y como que sin esa experiencia está negado Dios para ti. ¿Sí me explico? Es como que si no tuviste experiencia, negado, no está Dios. Cuando tengas experiencia, ahí como que vamos a estar hablando. Mientras tanto, estás en el club de los que no tienen a Dios. Algo así en mi mente se me viene la historia, ¿no? Creo que para muchas personas también les estará pasando lo mismo. Para muchas personas que en algún momento como que fueron como dicen, ¿no? Los borreguitos dentro de la iglesia, así como solamente crees sin cuestionar. Y cuando viene alguien cualquiera, o circunstancias como estas, o esta ventana ahora que tenemos de hacer esto, de hablar, de transmitir estas cosas por medio de un podcast, y te dicen cosas como estas, obviamente no, por eso dijimos tolera, mente abierta, cuestiona, pero sí te da, así como creo que tú dijiste alguna vez, o yo lo dije, ¿no? Te da como en la nuca, porque para mí, por ejemplo, no es cuestionarme todo, no es como decir, me acabó la batería. Sí, entonces como que me queda esa idea, ¿no? Como que mi mente me va a esa idea, y por eso te digo que es un camino. Y yo creo que, como dije, a algunas personas estarán en el lugar donde estoy yo, y no puedo decir lamentablemente, porque no es algo que no es que no lamento, sino que desconozco cuántas más, y si es que para esas personas es importante o no el tema de Dios, pero habrá muchos más, que algunos que estarán como yo, como que, y otros estarán en cambio en la nada, o sea, de esto ni les llega, ni transitarán por la vida sin pensar en esto, será como un dolor de cabeza menos. Y para mí no es que ahora mismo es mi dolor de cabeza, sin embargo, es un tema que ha resonado mucho, ¿no? Y ahora que también hay esto de que esta frase como que si algo malo te está pasando es porque no tienes a Dios en tu corazón. Si estás atravesando una circunstancia, pídele ayuda a Dios, refúgiate en Dios. Entonces es como, claro, como de alguna manera, si en verdad tú estás en esos casos como que algo te está pasando, quieres justamente encontrar en la parte física, ¿no? Nuevamente las mentes, quieres encontrar en la parte física la verdadera forma de arrimarte o de apegarte o de refugiarte en Dios. Como si a mí me dicen, Jenny, ¿te duele mucho la cabeza? Sí, no aguanto, todos los días me duele, por decirte. Ok, entonces refúgiate en Dios y vas a estar mejor. Y yo, entonces, ¿dónde está Dios? Y no o sea, claro, y puede estar una mezcla de todo lo que ahorita digo aquí mismo, ¿no? Por eso mismo es un camino que transito, pero es como que sí quisiera como que aquí estuviera Dios y decir, ay, gracias Dios, ya me pasó el dolor de cabeza. Entonces es muy peleado, porque era de tenerle mucho miedo. No te puedo decir que por decir, y luego le guardé el resentimiento y lo odié, no, simplemente como que lo encerré. A esa primera idea de Dios la encerré, porque llegó la ciencia, llegó la universidad y dije, espérate un chancecito, esas ideas, ahorita tengo que enfocarme en estudiar. Y luego cuando vi en estudiar dije, wow, la naturaleza sí, pero sí me maravillan ciertas cosas que las encuentro como lo que tú dijiste, como no cuestionar, cómo cuestionarme el que haya tanta, por decirte, tanta perfección en las creaciones que existen, o en las circunstancias que existen, o cuando algo sucede
y es bueno o malo, y estás en esa etapa, porque para mí estoy así como de tomar el aprendizaje y no de decir ¿por qué a mí? Ni nada de eso, o Dios, ¿por qué me has hecho eso? Nunca le he hecho algo así por mi miedo, ¿no? Tampoco nunca decir, es que Dios me abandonó, Dios, ¿por qué me haces esto? Porque es como, ¿cómo le voy a pedir? O sea, cuestionar, pedir, ni regresarme. Entonces por eso esas frases tampoco salen a mí, pero no era por un resentimiento, sino ha sido, creo que sigue siendo la idea del gran miedo, ¿no? Entonces incluso el ponérmelo en la boca para decir me refugiaré en Dios es como, ¿cómo te atreves a utilizar el nombre de, es que hay, no utilizarás el santo nombre de Dios en vano? Ese es uno de los mandamientos, el nombre de Dios en vano, que no lo utilices. El Padrecito nos decía, no digan juro por Diosito, o no digan que mi Dios me no sé cuánto, o no lo mencionen a Dios de gana. Entonces es como que se me clavó eso, es como que no, a Dios es intocable, no hay cómo ni toparlo, y sigo mirando hacia el cielo, ¿no? Pero ahora es como que trato, no digo que ya entiendo, pero trato de ver más allá y de comprender estas cosas y de verme a mí mismo y verme así como las manos, ver un día más, la dicha de vivir y de seguir. De alguna manera estas cosas se explican con ciencia, pero también tienes tu conciencia. Exactamente, ajá. Sí. Y ahí viene una parte también que le leí y que me dice, ¿qué es el despertar espiritual? ¿Qué es el despertar de la conciencia? Y eso fue solo por hacer un experimento en ChatGPT para ver qué decía, ¿no? Y es bastante interesante porque sí me lo imaginé algo así, o sea, sin haber leído en algún lado me lo puse a imaginar, ¿no? Y no es que alguien que tenga una inteligencia artificial me pueda decir, ¿no? Pero se puede decir, complementó algo que yo creía. No sé dónde tomar esa información, ChatGPT, la verdad, desconozco, pero pueda que la esté tomando yo, ¿no? A mal, no sé, pero esa parte del despertar de la conciencia habla mucho con respecto a la parte interna de uno, sí, mientras que el despertar espiritual viene a ser la parte interna de uno más algo espiritual, sí, es decir, más algo de vivir, por ejemplo, el solo hoy, conocer que tengo traumas pero que ya pasaron, dejar el pasado atrás, no proyectarse a un futuro incierto, sí, sino siempre vivir el día por hoy, obviamente tener sus planes, sus creencias, ¿no? Sus programaciones, pero obviamente si es que pasa algo, qué sé yo, tengo una deuda que pagar dentro de unos días, no estar preocupado porque tenga que pagar, sino vivir el hoy y hoy trabajar, accionar hoy, y ya poco a poco las cosas sí se van manifestando, porque suena hasta chistoso, ¿no? Porque yo digo, llega un punto en el que también comencé a leer mucho esto de la parte de la ley de la atracción, la metafísica, leí también esa parte del libro del secreto, que nos habla mucho de esa parte de la metafísica, el Kybalión, que también complementa mucho a estos dos libros, sí, porque bueno, prácticamente por ahí también se vincula, pero llegué al punto de decir, a ver, quiero hacer la práctica, así para decir, manifiesto o no manifiesto estas cosas, y suena lo caso, y eso me imagino que ya te hubiera escuchado, la típica de que, por ejemplo, yo quiero parquearme directamente en tal lugar, a tal hora, y en tal situación, en tal lugar, en tal parqueadero, sí. Y me acuerdo que cerré los ojos y dije, a ver, vamos con calma, leí esto para poder manifestar, sí. Tengo que hacer este tipo de cosas, porque ahí viene esta parte que también a nosotros nos da Dios, que viene a ser esto de nosotros crear nuestro futuro, nuestro presente, sí, que viene a ser esa parte de por qué somos semejanza a nuestro creador, principalmente porque también podemos crear muchas de las cosas. Y manifesté directamente, dije, a ver, quiero tal parqueadero que esté en tal lugar, y fue chistoso porque sí, tocó esperar, no se manifiesta en ese ratito, así te cae el carro y ¡pac! Te cae de una, ¿no? Pero sí tocó esperar, creo que sea una media hora y soy sincero, estuve justo donde pensé, o sea, donde me lo imaginé. O sea, eso en un caso. Ha habido manifestaciones de dinero, ha habido manifestaciones de resultados médicos, ha habido manifestaciones de muchas cosas, sí, que han salido como yo, o sea, lo he manifestado, lo he dicho, lo he palpado. Y es que bueno, quieren hablar de eso, quizás en algún futuro podcast podemos hablar un poquito más de esto, que he podido pues practicarlo y también tenerlo mucho en este punto, sí, pero como herramienta. Ahorita que quizás a Jenny pues es una persona que todavía está dentro de su camino, porque eso es el camino, es así. Pero a mí lo que me sirvió directamente con todo esto, con esta experiencia, fue, así suena chistoso, ¿no? Porque tampoco no está mal, fue doblar rodillas y decirle, Dios, no puedo, ayúdame tú, doblar rodillas de corazón, decirle no puedo, y créeme que ahí fue algo que se rompió, o sea, no se rompió, sino como que se construyó. Como que se rompió, pero a la vez se construyó.
Y ahí me di cuenta de que dije, sí, Dios siempre estuvo ahí, o el poder superior, en este caso el todo, siempre estuvo ahí, ¿sí? Y ahí es como que me di la oportunidad de un poco más conocerlo. Ahora, a medida que estoy caminando con esto, hay ciertas cosas que puedo decir que menciona, por ejemplo, muchos de los textos, se puede decir, religiosos, textos sagrados, textos filósofos, los cuales a muchas personas les ha costado quizás entenderlos. Y no sé si me está haciendo fácil entenderlos en muchas de las cosas. Hay cosas, por ejemplo, que hablan del apego, que hablan, por ejemplo, de las codependencias, que hablan, por ejemplo, de los pecados capitales, que separan en sí de este poder superior, de los mandamientos, que de igual manera, una de las cosas que considero yo, sí, de esa parte de los mandamientos, es principalmente que te dicen, no hagas esto. Obviamente que quizás lo dijeron, no hagas esto como un mandato, pero la cosa fue que te sugiere que no hagas eso, más que nada porque te rompes adentro. Porque cuando tú, por ejemplo, matas, no es que matas a otra persona, bueno, la otra persona ya murió, posiblemente, ¿verdad? Pero tú, ¿qué pasa? Te mueres por dentro, se te rompe algo adentro que tienes que lidiar toda tu vida. Si es que, por ejemplo, esa parte de la fornicación es algo que también se rompe algo dentro de ti, y obviamente te separa de ese poder superior. Si es que de igual manera pues mientes, sí, se te rompe algo adentro. Si es que a tus padres, pues prácticamente, como había dicho, no amas al prójimo como a ti mismo, entonces te rompes a ti adentro. Si es que, qué sé yo, le agredes, le haces algún tipo de forma, créeme que cuando estás con este tipo de cosas o de actos, hay algo que adentro de ti dices, creo que no debía de haber hecho esto, no debía de decirle esto a esta persona, ¿sí? Y obviamente ya después de eso pues vienen diferentes tipos de procesos, y bueno, que eso ya lo vamos a dejar para otro podcast. Pero desde mi punto de vista, si quieren iniciar con esta parte espiritual, sí, si es que ustedes no creen en alguna religión, o si es que ustedes no creen en algo, lo que a mí me funcionó fue doblar rodillas, sí, y pedirle a lo que sea. Puede ser a la Virgencita, puede ser a Dios, puede ser al poder superior, puede ser a la planta, puede ser al todo, puede ser a la energía, puede ser a los campos magnéticos. Tienes que pedir. Ajá. O sea, es como obligación pedir. A mí me funcionó eso. O sea, no fue pedir, fue doblar rodillas. Ya. Y de agradecer y manifestar lo que me estaba pasando. Eso nada más. No es que pedir que me ayude con, qué sé yo, que me ayude con, no, decirle a Dios, no puedo. Es esta palabra específica, rendirte. Claro, que en esta parte de acá surrender en inglés. Exactamente, que es rendirte. Rendirte no está mal, nunca estuvo mal. Solo que, bueno, ya eso también vamos a hablar en otro podcast de las rendiciones, pero nunca estuvo mal. Y sí, rendirte es un buen tema. Y de hecho esta parte de rendirte en muchos de los casos es importante, porque te hace nacer nuevamente y te hace resurgir. A mí me pasó alguna vez, yo me rendí, y hoy, si es que ya tengo que rendirme, obviamente después de haber luchado, bueno, no luchado, sino haber dado el 100 de mí de lo que yo pude dar en ese momento. Y al momento en el cual pues puedo decir que ya no pude más, entonces hay que decir, ya. Es que se tiene que acabar, que se acabe, pero ya, rendirme, te dejo en tus manos. Que eso viene a ser otra cosa, que es la voluntad. En sí hay muchas cosas que se pueden hablar de esta parte del poder superior, de aceptar la voluntad, de aceptar de las cosas que te están pasando, y te ayuda. Me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a aceptar hoy por hoy lo que tengo, a aceptar mi presente. Sí, hay muchas cosas todavía que tengo que trabajar, pero se va haciendo poco a poco. Y como había dicho, y siempre repito, vivir el presente. Sí. Vivir el presente pues me ha ayudado mucho. Sí, yo creo que aquellos que caminan y caminamos por ya espacios donde como más sanos, menos agresivos con uno mismo, más aceptables y de más aceptación, creo que ya es como no ir a la guerra sin armas, ¿no? Poniéndole un contexto. Exacto. Así, es como, como que no estar tan desnudo frente a esas cosas. Sí, sí. Y no es que no puedas estar desnudo, porque quizás en algún momento te toque no estar así. Y todo está bien, como tú dijiste. Me gustó mucho esa parte donde rendirse no está mal, nunca está mal. Creo que con eso terminamos el podcast, se acabó. Chao. Sí, creo que bueno, con esto pues dejarles hasta aquí. Ya saben, tomen lo que les piensen que les puede servir. Si es que ustedes están pasando por un momento difícil, pues muchos de los casos, doblar rodillas, rendirse. También tomar terapia no está mal. Si ir a algún psicólogo o psiquiatra,
Si es que quieren, consideran por ese lado, sí, grupos de autoayuda también. Sí, hay muchas herramientas ahora. Leer también está súper bien, ¿sí? Y eso, nada más. Y agradecerles por este podcast, por este espacio. De igual forma, pues a cada una de las personas que nos han escuchado, que nos han seguido, gracias también infinitas. Saben que esto es más que nada para ustedes, para que puedan escuchar, para que puedan pues pasar este pequeño mensaje, pues, si están teniendo alguna dificultad, pues les sirva para algo, ¿no? ¿Qué es el objetivo de esto? El objetivo es solo pasar las cosas buenas que nos han dicho. Y es que quieren verlo, pues pueden compartirlo, pueden nuevamente revisarlo, pueden pues ustedes hacer lo que les guste. No tenemos ningún inconveniente, es totalmente para ustedes. Sí, para ustedes. Gracias a todos y pues nos estaremos viendo en otro día. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao. Pasen una buena semana. Unos buenos días. Sí, pasen bien. Chao. Chao.